encontramos en la Fundación José Manuel Lara, aquí en Sevilla capital, donde Priego Televisión se ha desplazado para estar presente en un acto muy importante, concreto la presentación de este libro, Alcalá Zamora y la agonía de la República, cuyo autor es Ángel Alcalá Gálvez. Es un libro que cuenta la biografía y lo edita la Fundación José Manuel Lara de la editorial Planeta. Priego Televisión ha querido estar presente en este acto y a continuación vamos a escuchar pues la presentación del libro y lo que es un posterior coloquio que tendrá lugar después de lo que es la presentación por parte del autor aquí en la Fundación José Manuel Lara. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, queridísimo amigo Ángel Alcalá, autor y culpable de que estemos aquí. Señora y señora, bienvenido a la casa de la Fundación José Manuel Lara. A ver, yo estoy supliendo en este momento a uno de nuestros patronos, el señor Jacobo Cortines, que era el que iba a presentar o iba a ser el moderador de este acto, pero un problema familiar le ha obligado a tener que estar esta tarde en Madrid. Con lo cual, pues bueno, me toca a mí hacer la presentación muy gustosamente, ¿no? Aparte de daros la bienvenida a esta casa, que espero que a partir de ahora sea la vuestra y que la consideréis como la consideramos nosotros, en un centro de cultura para Sevilla y para toda Andalucía, tengo el honor de presentar el primer libro de nuestra serie biografía o de nuestra colección biografía. Colección que, empezando por el libro de Alcalá Zamora, pretende de alguna forma recuperar personalidades ilustres de Andalucía, algunas veces ignoradas, algunas veces pues no bien tratadas. Nosotros intentaremos que de forma imparcial pues tengan el reconocimiento en nuestras obras que se merecen. Por otro lado, me gustaría decir que la obra que esta noche aquí presentamos mereció el primer premio del concurso convocado por las Reales Academias de Ciencias, Morales y Políticas, Historia, Jurisprudencia y Legislación de la Lengua Española. Y sin nada más, porque yo de verdad de la obra tengo poco que hablar, le voy a ceder la palabra a don José Alcalá Zamora, catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de la Historia. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Hago extensión este agradecimiento a la Fundación José Manuel Lara, que ha editado magníficamente el libro de Alcalá sobre mi abuelo. Y también a Juan Pablo Susi, historiador, que ha tenido la deferencia de aceptar el encargo quizá difícil de comenzar la obra política de mi abuelo y se traslada. Voy a usar el libro de Ángel Alcalá que nos reúne en este momento. Ángel es un magnífico y prestigioso historiador. Hizo un tremendo esfuerzo para construir este libro en un plazo verdaderamente récord, en una auténtica marcha contra el reloj. Se puede discutir tal vez algún pasaje, alguna apreciación, pero de ninguna manera se puede dudar del rigor intelectual y de la grandeza del análisis en este libro. Algún obseso de la minucia tal vez entienda que falta tal o cual fuente bibliográfica documentada. Lo importante de este libro, que no puede ser definitivo como ninguna obra humana, es que además de sus muchas aportaciones, abre horizontes, propone caminos, delimita vacíos, enmienda errores y denuncia las tergiversaciones e ignorancias
que desfiguran la biografía habitual de Alcalá Zamora. Quiero recordar al Instituto Alcalá Zamora Torres no con mis recuerdos infantiles, que no tendrían mucho interés, sino con algunos rápidos enfoques que nos ayuden a precisar su figura y su pensamiento con más precisión. En primer lugar, he de referirme a la ignorancia y deformación de su figura con 2 o 3 anécdotas solamente. Ya en la enciclopedia de la historia de España dirigida por Miguel Artola se confunde a mi abuelo con mi padre. Increíble. Pero mucho más grave es lo que ocurre con el reciente diccionario de Historia de España, Editorial Espasa, editado hace muy pocos días. En este diccionario la entrada AZ, yo siempre leo los libros que hablan de tiempos recientes para ver cómo tratan a mis abuelos, y en la entrada AZ, a cargo de la catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, Elena Hernández Sandórica, dice textualmente: al disolver las Cortes en abril de 1936, medida evidentemente anticonstitucional, fue destituida. Y añade, en 1939 fue desterrado por tanto. 3 disparates en pocas líneas y en una referencia dentro del diccionario verdaderamente bastante lacónica. Otra observación, otra anécdota, y no intrascendente, por lo que pudiera parecer. Se le suele calificar de terrateniente, es decir, según el diccionario de la Academia, persona dueña de grandes extensiones de tierra, o de latifundista, con esa ligereza que caracteriza a muchos historiadores. Pero sepamos la realidad, me interesa precisar esto. Llegó a poseer por herencia y compra unas 200 hectáreas de olivar y otras 100 y pico de sierra de poca calidad, repartidas en pequeñas propiedades. Significado económico: cosechas medias de 70.000 kilos, alrededor hoy de 140.000 euros brutos sin subvención. Es decir, una renta limpia de 25.000 a 30.000 euros. Es esto latifundismo. Sus ingresos básicos procedían de su trabajo como abogado en un despacho considerado el mejor de Madrid. La poca fortuna de perseguir el personaje incluso hoy en estos días en la fundación que lleva el nombre de Córdoba. En esta fundación se ha realizado una espléndida labor. La alcaldía, presidida tan dignamente por Tomás Delgado Porro aquí presente, ha tenido toda clase de atenciones, ha hecho un esfuerzo impresionante para el pro de las personas de Alcalá Zamora. Y también sus 2 directores, tanto Enrique Alcalá hace tiempo como hoy Francisco Gran. Pero la asesoría jurídica, hay la pega de que se encuentra ahí un asesor histórico, hazañista, que, claro, no acaba de entender a mi juicio correctamente de ningún modo la figura de Alcalá Zamora ni su obra. La sateliza a la personalidad de Aznar. Vamos con otras notas. Me interesa destacar la importancia que tiene en la figura de mi abuelo la familia. Él lo dice: queda intacto lo más sagrado, aquello que aprendí de mis antepasados y formó mi alma. Su familia es una familia de tradición progresista, con 2 figuras importantes, mi tatarabuelo, y abuelo de mi abuelo, Gregorio, y mi tío tatarabuelo, Luis, que trabajó, que luchó con PRI en contra de la monarquía isabelina en los últimos momentos. Después siempre ha sido la familia un pliego, el baluarte de la izquierda, del progresismo, frente a otras fuerzas de la derecha. Muchas veces se le llama al cacique de Priego pensando que se trata de un elemento reaccionario. No, la familia siempre ha tenido una tradición progresista, una tradición liberal y abierta, una tradición, en suma, podríamos decir que de izquierda dentro del país. Otros rasgos: su profesionalidad, su cultura, sus conocimientos y su experiencia política. Es un opositor brillante que llega al más alto cuerpo de la administración del Estado a los 21 años. Es profesor, es tratadista, abogado eminente, orador. Esa tarea, ese oficio que para mí es el más difícil de todo lo que existe en la República humana. Es político con prestigio, es ministro de la monarquía, y aquí quiero hacer otro inciso. A veces se le reprocha haber traicionado a la monarquía, pero ¿quién traicionó a quién? Evidentemente el rey traicionó a la democracia, a la Constitución. Entonces liberó a todos del juramento hecho en relación con el rey.
Él lo dice claramente: yo juré patria, constitución y rey. Por ese orden veía yo el rango tan desigual de las tres fidelidades que juraba. Primero España, después la Constitución y en último lugar el rey. Al fallar el rey en su promesa constitucional, en su fidelidad constitucional, él abandonó la mano. Y político y estadista republicano. También quiero insistir en este punto porque a menudo, casi siempre, se le niegan cualidades de político y cualidades de estadista. Pero yo creo que las tuvo, estoy convencido de que las tuvo, y que un análisis más independiente, más objetivo, demostrará esto. Su honradez ejemplar nadie la niega, pero estas otras cualidades sí. ¿Cuál era su ideario, su proyecto republicano, que desde todas las bandas le impidieron llevar a cabo? En primer lugar, una propuesta progresista y hasta revolucionaria, realizada en plazos prudentes. Voy a recoger palabras suyas. Nosotros, dice en su famoso discurso del Teatro Apolo de Valencia el 13 de abril, un año y un día antes de la proclamación de la República, nosotros, dice, tenemos el deber de decir que si en España llega a implantarse la República, será cada día más avanzada y en definitiva radical. Y lo confirma varios años después, el 24 de noviembre de 1936, diciendo: soy partidario de la justicia social más amplia y completa, por lo que solo pido, incluso ante sus estructuras, una mayor audacia, respetando las posibilidades económicas del momento. Palabras evidentes e indiscutibles. Este es el primer ideario: el progresismo, una república avanzada. El segundo, la idea de consolidar la república. Es una auténtica obsesión para él. El tercero, preservar el diálogo, el entendimiento y el respeto en aquella España de extremistas rojos y negros decididos a exterminarse recíprocamente. Se ha creado toda una mitología en torno a estos dos planteamientos. Pero él dice con mucha certeza: las dos Españas deseaban la guerra civil y se preparaban para ello. Es un artículo del 12 de mayo de 1937. En cuarto lugar, su idea de la presencia española importante, permanente en la democracia de Occidente y en el mundo hispanoamericano, otra de sus obsesiones. Un mundo hispanoamericano al que solo pudo llegar en el destierro. Sus esfuerzos titánicos para preservar el respeto y el diálogo entre los españoles fracasaron definitivamente con el golpe de Estado parlamentario de principios de abril del 36. La República, por la mano de los cínicos conjurados, se suicidó entonces. Él lo dice también: en la muerte violenta de un régimen político no hace falta autopsia, ha sido siempre por suicidio. Y añade, y esta es una confesión terrible, está contenida en ese libro importante editado en la Fundación en Priego de Córdoba, en las confesiones de un demócrata, en un artículo del 11 de septiembre de 1938, y dice: nunca un golpe de Estado, se refiere al golpe parlamentario de abril del 36, nunca un golpe de Estado parlamentario será más seguro y sin peligros inmediatos que el de la Cámara Española contra mí. Sabía que yo, con unas fuerzas más que superiores para resistirla, no las utilizaría. Sentía en mi conciencia todo el peso de mi promesa constitucional y no quería ser condenado por apoyar otro golpe de Estado semejante al que acababa de padecer. Llegamos a un momento importante de su vida, el destierro. El destierro y sus referencias y su reflexión sobre la tercera época. En el recorrido de una vida ejemplar, después del ascenso hasta 1931 y del éxito de traer la democracia y la República a España, es el exilio, quizá, la etapa suya más ejemplar. La grandeza del hombre se mide en estos años que corren de julio de 1936 a febrero de 1949. Sin fortuna al extranjero, porque nunca quiso situar dinero español fuera de España,
vive modestamente de su trabajo como periodista y conferenciante. Sus artículos en el periódico francés Le Nouvelle, hoy reunidos en el libro Confesiones de un demócrata, son, en un momento difícil de la historia del mundo, un valiente y gallardo pronunciamiento democrático y afirmador de la libertad. Vean, por ejemplo, 30 de septiembre de 1939. La gran y real tragedia que juzgamos en los escenarios de guerra en Europa, una vez más desgarrada y ensangrentada, refuerza en mi alma profundamente emocionada la firmeza de mi adhesión a los principios de libertad. Me mantengo unido a las instituciones democráticas tan abofeteadas y despreciadas como lo puedan ser por los partidarios de los regímenes llamados de fuerza o más exactamente de violencia. Esto es una gallardía impresionante, en una Francia derrumbándose en un momento en que parece que el porvenir es de los totalitarismos de izquierda a derecha. Este grito que se repite a lo largo de sus textos en el periódico francés es impresionante sin duda alguna. La dictadura de Franco se hace eco de estos trabajos, y hoy casi provoca una sonrisa o casi una carcajada la sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas, donde se dice: sostuvo en la prensa de París y concretamente en el diario Le Nouvelle una campaña difamatoria de los ideales inspiradores del glorioso movimiento nacional que por las circunstancias de lugar y tiempo y por la significación política de su autor hubo de ser perjudicialísima a la causa patriótica y asaz perniciosa. Textual. También en estos artículos se trata, en sus fechas más tempranas, de esa tercera España de moda hoy, en la cual no se le reconocen ni protagonismo ni presencia, concedidos sin embargo a personajes de tercera fila. ¿Existe una tercera España?, se pregunta. Ciertamente ha existido esa tercera España que podría renacer, y en ella hay un recuerdo y una esperanza que debemos apreciar sin pesimismo y sin demasiadas ilusiones. Deseo hablar de ella porque he tenido el honor de representar a esa España democrática, incompatible con una dictadura roja o negra. Se trataba de una España cordialmente igualitaria, enamorada de la justicia social, dispuesta a avanzar en esa vía sinceramente con toda la rapidez conciliable con la fuerza de la economía nacional, precisamente para alcanzar esa meta odiada a la lucha de clases. Y continúa. Esa tercera España, siendo la más razonable, era la más débil. Pero hubo un momento en que, derribada la reacción por sus pesadas faltas y sometida a la extrema derecha a una necesaria tutela, la tercera España tomó la delantera. Ocurrió en los gloriosos e inolvidables días del 12 y 14 de abril de 1931, los de la Revolución pacífica y fecunda. La tercera España, sin posibilidad de justicia electoral, añade, y no pudiendo reforzarse, se encontró pronto debilitada ante la derecha por la debilidad o la deserción de sus elementos burgueses o rurales, asustados ante los excesos, y en su izquierda por la ambición, el lujo y la ventaja del poder monopolizado, que empujó a una cierta parte de la élite intelectual hacia la puja demagógica más inconcebible. La guerra civil desencadenada significó la derrota por adelantado de la tercera España. Esta ha sufrido como víctima odios en las espantosas operaciones de retaguardia. Tuvo que someterse a los jefes de cada zona, según una necesidad sin elección. No puede hablar y no se atrevería ni siquiera a pensarlo. Sus dirigentes deben llevar una existencia de sacrificio y de pobreza en el exilio. La obra. En los últimos 500 años, no quiero retroceder a la Edad Media y hablar de Alfonso X, no existe en la historia de España otro jefe de Estado con una obra escrita de valor semejante a la de Alcalá Zamora. Ni Felipe IV, rey culto, una especie extraña, quizá, y los presidentes de la Primera República, Figueras, Salmerón, Pi y Margal y Castelar, periodistas y catedráticos, llegan a él en volumen, variedad y calidad. El derecho, la literatura, las artes, la gramática, la historia, con textos aún apreciados por los especialistas, artículos de prensa, trabajos de divulgación sobre la cultura española, fueron objeto de su interés inteligente, sin olvidar su imprescindible producción lírica, que transparenta sus más hondas reflexiones y donde vibra su extrema sensibilidad. Buscad al hombre siempre en sus versos, cuando es capaz de hacerlo. En fin, regreso al comienzo. La injusticia del olvido o el postergamiento y desenfoque de la figura de Niceto Alcalá Zamora
una de las más nobles de nuestra historia. Él trajo la democracia a España en el día más esperanzador del pasado siglo XX. Él la defendió con sus palabras y su ejemplo. Él predicó en las inmensas tierras de América la también inmensa obra de España. Nos legó a los españoles un altísimo mensaje de rectitud moral y política y su empeño constante de sustituir el idioma mudo del odio por el entendimiento dialogante. Creo que después de la cita que ha hecho de un diccionario mi compañero y colega y amigo José Alcalá Zamora, casi debería disculparme por estar aquí, puesto que pertenezco a ese mismo departamento de historia contemporánea que ha cometido tamaños atropellos y por triplicado. Me gustaría poder decirles que no es así todo el departamento, pero como veo que no hay ninguno aquí delante, guárdenme el secreto, pero tampoco me ha sorprendido en exceso la cita hecha. Señor presidente del Parlamento de Andalucía, señor director de la Fundación de José Manuel Lara, Ángel Alcalá, José Alcalá Zamora, señoras y señores, me es particularmente grato estar hoy aquí en la presentación del libro de Ángel Alcalá Zamora y la agonía de la República, que ya conocen ustedes por lo menos en los expositores que han podido ver en la Fundación. Digo que me es particularmente grato y satisfactorio estar hoy aquí por varias y distintas razones. Sin duda alguna, la primera y principal por tratarse de la presentación de esta biografía de la que ya anticipo mi juicio. Yo creo que excelente, pormenorizada, bien hecha, resuelta con una narrativa sumamente ágil y eficaz, limpia y justa, y que creo que constituye, y me complace decirlo así, pues la mejor publicación biográfica que sobre Alcalá Zamora existe en este momento, y que va a tener una vigencia larga, porque efectivamente, como ha dicho José Alcalá Zamora, abre caminos, sugiere nuevas posibilidades de interpretación. Yo creo que plantea muy bien todos los temas fundamentales que acompañaron a la vida de Alcalá Zamora y su proyección sobre la vida pública española, y que esos puntos y esos caminos abiertos serán objeto en su momento de trabajos monográficos, pero la integración previa en un conjunto y en una visión total de la personalidad y obra de Alcalá Zamora ha quedado, yo creo que muy bien hecha en este trabajo, y eso, por lo menos entre historiadores, pues nos complace mucho, me complace a mí muchísimo el poder ser partícipe de la primera aparición de este libro, y me complace muchísimo, debo decir, decía satisfacción por el hecho de estar en esta ciudad. Esta mañana me han invitado a formar parte del jurado que ha dado el premio María Zambrano de Cultura de Andalucía, que además ha sido, como probablemente sepan ustedes por la información, premio merecidísimo al gran historiador Domínguez Ortiz. Y también es muy satisfactorio, estoy francamente impresionado por la Fundación José Manuel Lara y el edificio en el que nos encontramos, la restauración que han hecho, y realmente pues resulta un motivo más de gratitud y de satisfacción. Por tanto, soy yo el que les agradece a todos ustedes que hayan podido pensar en mí para esta presentación. Casi tendría muy poco que añadir a lo que ya ha dicho José Alcalá Zamora en su intervención, pero permítanme que diga que evidentemente si esa intervención ha estado presidida sin duda por la nobilísima pasión familiar, ha sido al mismo tiempo acompañada de la mayor justicia historiográfica, porque nada de lo que ha dicho José Alcalá Zamora es exagerado o injusto. Todos los puntos que ha dicho yo creo que son digamos de suscripción canónica por parte de los historiadores, y debemos, quienes estamos interesados en la historia contemporánea, desde luego comprometernos a que eso sea así. Efectivamente,
Para empezar hay que comenzar diciendo, si uno lee, por ejemplo, uno de los libros más conocidos de los orígenes de la República, en las memorias de Miguel Maura, Así cayó Alfonso XIII, recuerdo perfectamente que dice que las tres personalidades, que para él, o personas que le parecen a él que mejor encarnaron el espíritu de la República, dice que fueron tres, fundamentalmente Azaña, Prieto y Alcalá Zamora. Bastaría eso como un recuerdo de que por lo menos los tres deberían tener el mismo tratamiento biográfico. Es verdad que hay un olvido con respecto a la figura de Alcalá Zamora, y probablemente hay dos razones. Una, la que ha dicho el propio profesor Alcalá Zamora, que sería justamente la obsesión hazañista de la historiografía española, probablemente por alguna razón. No entro en la relación que pudo tener entre Azaña y Alcalá Zamora, pero sobre todo la Azaña como encarnación del fracaso de la República y de la conciencia del fracaso de la República, pues evidentemente eso ha inducido a muchos de nosotros. Yo no he escrito sobre, pues que en términos muy generales y probablemente bastante torpes, no he escrito ningún tipo de trabajo monográfico sobre, quizás la persona por origen regional mío que a mí he escrito un poco más ha sido Prieto de los tres, pero decía que no he escrito sobre Azaña, pero es verdad que esa significación intelectual, esa conciencia del propio Azaña, de su propia responsabilidad en el fracaso de lo que está ocurriendo, y la manera, sobre todo el último Azaña, torturada como reflexiona sobre lo que ha ocurrido en España, pues ha podido inducir a esa centralidad de la figura de Azaña en la República. En segundo lugar, otra razón es, que no es menor, que ya que menciona Prieto, pues Prieto, Besteiro, de los Ríos, Largo Caballero tienen o han tenido detrás de ellos, y siguen teniendo, y me parece muy estupendo que lo sigan teniendo, un partido detrás que los ha podido recuperar sus figuras, honrarles como merecían, recuperar sus obras, hacer en Madrid por lo menos monumentos públicos a su memoria, y los han proyectado sobre la vida actual, sin que haya mediado pues este silencio al cual el esfuerzo que se está haciendo desde Priego fundamentalmente, pues no es comparable en medios tanto de publicitarios como financieros con la apoyatura que tienen. Y luego, si me permiten que excuse también a los historiadores de historia contemporánea, es verdad que nosotros hemos descuidado en general toda la biografía como género, en principio. Hemos optado pues por monografías significativas, por análisis de problemas, la reforma agraria, el problema militar, las autonomías, la cuestión de la Iglesia y la educación, las elecciones, los partidos políticos durante la Segunda República, sobre lo que existe una bibliografía amplísima, probablemente competente, y sin embargo las biografías las hay, pero no es un género que hayamos practicado abundantemente. Cuando, por lo menos yo en mi momento actual de mi propia posición historiográfica, pues consideraría con Dilte y Ortega que la biografía es casi el hecho esencial de la historia. Y además Ángel, no sé si Ángel conoce que uno de los grandes historiadores de historia antigua, Arnoldo Momigliano, decía que cuando él era joven los historiadores hacían monografías y los caballeros escribían biografías, y por lo tanto pues debe ser que los historiadores no somos suficientemente distinguidos, y que son los caballeros los que escriben las biografías. Bueno, por distintas razones, efectivamente la figura de Alcalá Zamora ha quedado fuera del, digamos, el análisis historiográfico más abundante de la historiografía española, y este libro simplemente con su aparición, dada la calidad del libro, creo que va a poder al menos dar un severo aldabonazo a la conciencia historiográfica para recordarnos la importancia y la dimensión histórica de la figura de Vicente Alcalá Zamora. Lo ha dicho el propio José Alcalá Zamora. Yo no me iba tan lejos en la enumeración o en la contabilidad de jefes de Estado, pero me había limitado a los del siglo XX, y no tenemos tantos jefes de Estado en el siglo XX, entre otras cosas porque uno de ellos se estuvo ahí sentado durante 40 años, pero han sido Alfonso XIII, Alcalá Zamora, muy brevemente y con poca legitimidad el propio Azaña, pero ya en plena guerra,
Franco, si me permiten pronunciar el nombre con esfuerzo, y el rey Juan Carlos. Y por lo tanto cualquier tipo de análisis de nada menos que la primera magistratura del Estado, como suele decirse, inevitablemente tendrá siempre que pasar el análisis de... Imagínense que alguien no hace biografías, pero hace un trabajo sobre la jefatura del Estado en la España contemporánea, tendrá que tropezarse por un lado y por otro, siempre con la figura de Alcalá Zamora. Y efectivamente, si medimos en términos de producción escrita y literaria, bueno, la única competencia que existe ahí es Azaña, pero a los demás les gana verdaderamente, a los otros jefes de Estado, don Niceto, verdaderamente, por utilizar un término deportivo, por una goleada estrepitosa. Muchas gracias. Ahora pasamos la palabra a don Ángel Alcalá Gálvez, autor de la obra, catedrático en mérito de la Universidad Pontificia de Salamanca y de Literatura Española de la Universidad de Nueva York. Muchas gracias, señor presidente, señor director de la Fundación, mis queridos colegas, catedráticos, profesores Fusi y Alcalá Zamora. Suele ser toda ceremonia de presentación de un libro tierna y gentil, como la de un bebé recién nacido. En alusión religiosa un tanto osada, se podría añadir que como la de un nuevo niño Jesús presentado en el templo de la publicidad y de la crítica, algunos de cuyos sacerdotes no tardarán en crucificarle o al menos en someterle a una buena azotaina. No parece pues que al pobre autor, tras las sabias palabras de quienes le han precedido, le competa otra misión que exponer ante ustedes, cuya presencia tanto agradezco, especialmente la de don Tomás Toro, alcalde, presidente de Priego de Córdoba y senador, exponer ante ustedes el contexto de la producción de su obra, lo que en el título mismo de ella llamo ¿Por qué y para qué de este libro? Ante todo quiero volver a agradecer su benevolencia al jurado que hace un año premió el texto que ahora verá luz, y a la Fundación José Manuel Lara, con la cual entré en contacto por medio del admirado escritor profesor Antonio Prieto, director del Grupo Planeta en Madrid. La Fundación, que ha querido iniciar colección con este libro sobre una de las más excelsas personalidades que ha producido Andalucía, tiene desde hace un mes su sede en este palacio, rescatado en breve tiempo para uso cultural por el tesón de su director, Javier Arillo, y de su excelente equipo de colaboradores. Y no he de apartar los ojos del casi milagroso cambio operado en esta casa para hallar la analogía simbólica que preciso para orientar mis palabras. De un modo similar a lo logrado en este palacio, me ha sostenido al escribir este libro la ilusión de colaborar a resucitar de las cenizas del olvido a don Niceto Alcalá Zamora. Un gran hombre, cuyo nombre, memoria, prestigio y acción política han estado recubiertos durante decenios por polvos y lodos, cuando no por maledicencias. Para desgracia de la historia reciente de España, la única personalidad republicana que desde el principio fue objeto de incomprensión y luego de acérrimas calumnias por parte de todos fue Alcalá Zamora. Como la República vencida en la guerra fue la presidida por Azaña, es comprensible que éste se convirtiera con ella en el mito nostálgico del aparato propagandístico de los republicanos exiliados, e incluso que lo siga siendo de quienes aún alimentan utopías políticas irrealizables. Por el contrario, don Niceto, con quien tengo que aclarar que a pesar del apellido no me liga ningún lazo familiar, ni tuvo a geógrafos ni estimuló a historiadores. Es el destino de quienes, políticos o no, están convencidos de que el único segmento del camino que asegura el progreso en la historia es el centro, sesgado, por supuesto, a uno u otro lado conforme lo aconsejen intereses puntuales. Convencidos también de que quienes actúan en él siguiendo el dictado de su previsión y su conciencia se atraerán siempre el desdén y la zancadilla de quienes no las comparten y aplican sus propias previsión y conciencia a empujar el carro común a uno u otro extremo del inhabitable precipicio. Desde al menos 1933, Alcalá Zamora previó
quizá mejor que nadie, El precipicio. Es discutible si para apartar de él a España hizo lo que debía o solo lo que creyó que debía hacer. A veces cumplir con la propia conciencia no exime de responsabilidades objetivas. Pero fue él, no fue él, sino el pobre Azaña, el admirado don Manuel Azaña, quien demasiado tarde y con lágrimas en los ojos, ya al final de la fraterna contienda, tuvo que pedir a los españoles, el memorabilísimo discurso de despedida, paz, pero también piedad y perdón. Don Niceto no tuvo nunca necesidad de pedir perdón a nadie. La historia que cuenta este libro es, pues, señoras y señores, la de los antecedentes inmediatos de nuestra máxima tragedia nacional. Aquella lucha cainita de media España contra la otra media. Ambas, una a otra, como predijo el sevillano Machado, se helaron el corazón. Desprestigiada la monarquía de Alfonso XIII y las bases en que se sustentaba, las mentes más preclaras del país no veían mejor modo de salvar a España que exigir cambiar el régimen e implantar reformas largamente postergadas. Algunos han acusado de oportunismo a Alcalá Zamora por erigirse en padre de la República tras sobresalir durante 30 años en la actividad política, aunque plenamente liberal, y ocupar 2 carteras ministeriales, Fomento en el año 17 y Guerra el 23, al servicio de su majestad. Su más definitivo discurso, en Valencia el 13 de abril del 30, fue el de la gran revelación de su republicanismo. Como escribió Miguel Maura, otro neoconverso a él, aun no siendo un viejo republicano como lo eran el PSOE de Pablo Iglesias y Julián Besteiro y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, don Niceto, por su inmenso prestigio y la sinceridad de sus conversiones, dice Maura, aunó en torno suyo nuestros desperdigados esfuerzos. Solo él, mejor que nadie, al menos fue el padre de la República de 1931. Ni siquiera el PSOE puede enorgullecerse de empujar a contribuir eficazmente a traer la República. El líder sindicalista, Largo Caballero, figuró en el Consejo de Estado del dictador Primo de Rivera, si bien con la excusa de esperar lograr mejoras sindicales. Y él, Julián Besteiro, su sucesor de Pablo Iglesias, y la mayor parte de los dirigentes del PSOE empezaron por rechazar al principio la República, el Pacto de San Sebastián, que se preparaba, por estimarla una forma burguesa más de gobernar. De entrada se inhibieron, excepto Indalecio Prieto, lo cual contribuye a ser una de las máximas glorias del gran don Inda. No se equivocará el historiador que al cabo de los necesarios análisis dictamine que el advenimiento de la República fue más resultado inmediato del descrédito personal del monarca y en consecuencia de su familia inmediata, como ineptos incluso físicamente algunos de sus hijos para sustituirle, compartido por políticos, intelectuales y pueblo, que de un intento popular deliberado de acabar con la monarquía como institución. La caída del rey y su familia suponían sin duda un propósito colectivo de cambio radical, no solo de régimen, sino de instituciones, de programas de gobierno, de mentalidad educativa, de los presupuestos globales de la convivencia nacional. Hierran quienes incluso en el libro más reciente sobre don Niceto, publicado hace pocos días, achacan su republicanismo a la intención de contar en la cúspide republicana con un egregio liberal que ayudara a capitalistas y terratenientes a salvaguardar sus intereses, y con un católico practicante que atrajera a los demás y diera la cara a la hora que no tardó en llegar de ajustar cuentas con la Iglesia prepotente de aquellos tiempos, una iglesia cuyos obispos y cardenales menos uno, el de Tarragona, educados bajo influencia del nefasto Sílabus de los errores modernos, publicado por Pío IX, no estaban preparados en absoluto para enfrentarse al refrescante vendaval republicano. No, la máxima preocupación de Alcalá Zamora antes de la República y en los 4 años y medio de su presidencia se cifró en aplicar con la necesaria moderación y sin convulsiones, como él definió la República que él quería, la necesaria justicia social. He aquí palabras inmortales, bien conocidas de su proclamación valenciana.
una república viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propago y la defiendo. Una república convulsiva, epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, falta de razón, no asumo la responsabilidad para implantarla en mi patria. La historia de este libro es, pues, la de la agonía y final aplastamiento del único ideal republicano viable, el centro conservador pero liberal y progresista que lideró don Niceto, su aplastamiento por los dos extremismos antagónicos. Desde mi niñez, durante los años de la República y de la Guerra Civil, aquella triste guerra entre hermanos, que a tantas familias españolas desgarró con zarpazos de sangre, a la mía también, se saturaron mis oídos, como los de quienes ya sobrepasamos los 70 años, con el eco de nombres de políticos de ámbito nacional de ambos bandos. Quienes luego vivimos y sufrimos la larga posguerra, los oímos calificar conforme a todos los gustos, unos como ejemplares modélicos de aquella democracia republicana, otros como traidores a ella, estos como imprevisores del caos que precipitaba, siendo que, como más de una vez apuntó don Niceto, gobernar es prever, y aquellos como responsables directos del caos, y todos como enemigos irreconciliables entre sí. No parece haya mayor escándalo en la nutridísima literatura política escrita por los protagonistas de aquellos años, del 31 al 39, que el inmenso rencor con que en sus respectivas memorias se atacan entre sí Azaña, Prieto, Gil Robles, Lerroux, Portela Valladares, por no mencionar sino más a los más sobresalientes. Ni interminables exilios pudieron sosegar los viejos enconos. También en esto de no injuriar en sus memorias es don Niceto excepción. Desde aquella lejana niñez, pues, había aspirado a hacerme al menos personalmente inteligible aquella contienda, como Julián Marías propone para la historia entera de España en el quizá el mejor de sus libros, Una España inteligible. Y dentro de este cuadro, por haber sido la personalidad de Alcalá Zamora el núcleo de la república que le precedió, a dibujar, al menos para mi propio uso, un retrato privado del gran político e intelectual que fue don Niceto. Por el mismo motivo que en mis estudios históricos, literarios y teológicos siempre me han atraído los fronterizos, los perseguidos, los aparentemente heterodoxos, los que se atreven a arrostrar el difícil equilibrio entre la segura inactividad y el dudoso éxito del riesgo en la tensa cuerda del progreso. Es la tercera España de que habla don Niceto en sus escritos. La República quiso quemar etapas y eso no se lo perdonó el reloj de la historia. Solo un gobierno de centro, que ni las izquierdas ni las derechas extremas fueron suficientemente democráticas para permitir, hubiera evitado la tragedia. ¿Fue pues esta inevitable? ¿Fue imposible la paz, según el inadmisible título de Gil Robles? La cuestión sobrepasa la historia, penetra en el insondable e irracional reino de lo futurible. Es, por lo tanto, insoluble y ocioso formularlo. Lo cierto es que pronto quedó malherido el centro improbable y que tras 2 decenios de represión y autarquismo con Franco, otros 2 de relativa liberalización todavía con él, y casi 30 años de plena libertad en democracia, vamos llegando por fin, o hemos llegado ya, empujados por los 2 partidos mayoritarios de la actual España, ambos realmente de centro, unos un poco a la izquierda y otros hacia la derecha, con diferencias prácticamente aparentes, al centro convivencial al que la República de don Niceto quería llevarla entonces. 50 años perdidos. Como ustedes podrán ver, el libro se divide en 3 partes y no voy a ser yo el que se la resuma, porque lo tienen ahí. Léanlo, estúdienlo, discútanlo, polemicen con el autor o con los otros historiadores mejores conocidos que yo mismo. Se divide en 3 partes. Una primera forja de un político liberal que habla de la familia, de la niñez, de los estudios, de su entrada en la política, de su actuación como diputado, de sus grandes dotes de orador,
y después de su labor en los dos ministerios. Otra que es el cuerpo central del libro, que constituye 10 capítulos en los cuales se va historiando, como le agradezco tanto al profesor Fusi, ha dicho detalladamente, sí, quizá demasiado detalladamente, el resultado de ese tocho que tienen ahí, toda la República desde la perspectiva de don Niceto. El Pacto de San Sebastián, las Cortes Constituyentes, las reformas, la agraria, la militar, no le llamo reforma religiosa, yo reniego de ese término, sino reforma político-eclesiástica, la autonomista, etc. Y después se va pasando, como es normal, a otros puntos posteriores, se analiza toda la actividad de don Niceto durante los 2 bienios, también mal llamados rojo y negro. Eso es insultante y no se puede tolerar en absoluto. Entonces voy estudiando cómo Azaña va cambiando de una política relativamente centrista a hacerse, como todos sabemos, en el líder del Frente Popular, y cómo Gil Robles, que comienza siendo un hombre relativamente centrista, pero a la derecha, desoye totalmente los consejos de su gran mentor, don Ángel Herrera, luego futuro cardenal, el cual le dice: José María, te tienes que entender con don Niceto. Él rechaza estos consejos y se erige luego prácticamente también en líder no del bloque nacional, pero sí del Frente Nacional. Y esto constituye, como es normal, la parte más central de todo el libro, hasta llegar, por esta oposición de esas 2 Españas, lamentablemente, a la destitución de don Niceto, que se estudia en un bastante largo capítulo de unas 60 o 70 páginas, con todos los pormenores y todos los antecedentes de tipo legal que no fueron cumplidos. Y la tercera parte del libro, al margen de la política, se divide en 2 capítulos: Tardes de Academia, Alcalá Zamora humanista. Por primera vez se ponen ante el lector el resumen de todos sus libros, de una gran parte de sus centenares de artículos, resumidos evidentemente, de su actuación en las academias, especialmente, evidentemente, leyendo las actas manuscritas de la Academia de la Lengua, con una labor impresionante, ejemplarísima. Y el último capítulo, Al fin tierra española, su estancia en Buenos Aires, cómo se va ganando la vida modestamente, infatigablemente, ejemplarmente, hasta que por fin muere, se le envuelve en un hábito franciscano y es traído por fin a la tierra española. El libro termina, y les haré gracia de leer también estos 2 párrafos, reproduciendo la dedicatoria de un libro impresionante, Régimen político de convivencia en España, de don Niceto, y con unas frases tomadas de su testamento político. Que un hombre de tan excelsos valores y tan egregia ideología haya sido olvidado por la España actual constituye un crimen de lesa historia, sino un crimen de lesa patria. No solo los políticos de uno y otro color, sino los historiadores mismos, como ya se ha dicho aquí tan autorizadamente, parecen haberle olvidado. Un notable hispanista británico, de renombre, publica hace poco tiempo un libro, Las 3 Españas de 1936. Al fin y al cabo, simple escorzo biográfico de 9 personalidades, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, en el que ni siquiera se le nombra, cuando fue él, don Niceto, el inventor del remoquete Tercera España. Y estos mismos días se desarrolla en el Ateneo de Madrid un ciclo de conferencias, Españoles en el exilio, 1939, sobre 15 personajes intelectuales y políticos que lo sufrieron. Y Alcalá Zamora, que era supremamente ambas cosas, intelectual y político, también ausente. Enfriadas con el paso del tiempo, las sofocantes turbulencias de los enconos de la guerra y la posguerra, llegadas a la palestra nuevas generaciones para las cuales va siendo prehistoria todo aquello que contemplamos y sufrimos de ambas partes en nuestra niñez y juventud, historiadores significativos como algunos de los citados a lo largo de esas páginas, especialmente el maestro Tuñón de Lara, han restituido ya al presidente Alcalá Zamora al puesto que le corresponde. Es natural que la primera generación, la de los
republicanos vencidos denigraran su memoria y enaltecieran la de Azaña y los otros gobernantes republicanos. Como lo es también que los vencedores echaran sobre los hombros de todos ellos muchas culpas, a fin de sentirse aliviados de las propias, que no eran menores. Pero hoy tenemos el deber de recordar que la filosofía política de don Niceto es la misma que la ahora imperante en España por fin, homologada y unida a la de Europa, la que al cabo de tantas luchas comparten con pocas diferencias a derecha e izquierda las corrientes centristas que al fin imperan en los países civilizados y en el mejor de los sentidos políticamente correctos. Por eso mismo es lamentable que tanto historiadores neoconversos al liberalismo desde juveniles veleidades izquierdistas, como el Partido Liberal Conservador y Centrista, actualmente en el poder, cometieran el inauténtico e indiscreto desliz de presentar a aquellos la figura de Azaña como modélica y de querer estos homologarse con él en vez de con Alcalá Zamora, cuyas ideas sí que fueron siempre de centro. Señoras y señores, si este libro, que como el bello palacio en el que nos hallamos, gracias a la Fundación José Manuel Lara, ve hoy la luz y se pone a disposición de todos, si este libro logra sacar de las cenizas del olvido y poner en circulación en los ambientes políticos e intelectuales moderados el conocimiento de la personalidad y las ideas de Alcalá Zamora, no habremos hecho nada. Habremos aclarado ciertos recovecos de los años más críticos de la historia de nuestro país y ayudado a echar cimientos de futuro en esa nacional convivencia tan infructuosamente querida por él para su tiempo, pero que hoy disfrutamos en el nuestro. Ni su autor, ni el jurado que lo premió, ni el patronato de la Fundación que benévolamente decidió publicarlo podrían aspirar a más. Ni ustedes, me atrevo a añadir, a quienes de nuevo agradezco y felicito por asistir al alumbramiento de este bebé. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos la palabra al presidente del Parlamento de Andalucía, don Javier Torres. Buenas noches. La verdad es que cuando recibí la invitación de la Fundación José Manuel Lara para la presentación de este libro, mi idea era de asistir, como uno de ustedes, como está el alcalde de Priego, don Tomás Delgado, sentado en la fila, para oír la presentación de este libro por dos razones que les puedo confesar a ustedes. La primera es porque me interesa el personaje. Me interesa un personaje que vivió unos tiempos terriblemente difíciles y complejos, en el que lo fácil era situarse en uno de los lados de la polarización y quiso defender su propia posición. Y en segundo lugar, porque me interesaba también los que iban a intervenir. Yo no conocía de nada al profesor Fusi, personalmente, pero sí lo conocía a través de sus publicaciones y me ha interesado siempre su visión de la historia contemporánea de España. Creo que es un historiador que se ha acercado para tratar de descifrar ese difícil y complejo siglo XX, o atormentado siglo XX de nuestra historia, tratando de darnos luz para que la pudiésemos comprender las generaciones de ahora. A don José Alcalá Zamora ya había tenido contactos con él en otro encuentro sobre su abuelo en Priego, en esa apoyando o avalando esa iniciativa brillante que también trata de recuperar la figura de don Niceto, como es la que hace el Ayuntamiento de Priego y su fundación, publicando sus obras completas, que es una manera de acercarse al personaje con objetividad a través de lo que él mismo escribe y piensa de sí mismo. Y por supuesto me interesaba también conocer la visión del autor, pero como decía, no tenía previsto, no estaba en mi cálculo intervenir. Amablemente don Javier Arillo me pidió que lo hiciese y voy a hacerlo muy brevemente ya, porque el acto, ya han oído ustedes todo lo interesante que había que oír. Pero sí quiero hacer dos reflexiones. Una de reconocimiento a la Fundación José Manuel Lara, a la que hoy nos acoge, ¿no? De reconocimiento desde Andalucía, el que hayan establecido la fundación aquí, que hayan recuperado un edificio histórico que es una aportación a nuestro patrimonio y que de esta manera permite que se ponga en uso, que lleven años
con un premio que lleva este nombre, que se realiza en Sevilla, un premio literario importante, y que ahora abra una colección de biografías andaluzas y que inician con esta biografía de don Niceto Alcalá Zamora. Es una manera desde la sociedad civil de contribuir a fortalecer a la propia comunidad en la que uno se inserta. Yo quiero, desde mi responsabilidad política, realizar este reconocimiento. Es necesario que además fortalezcamos cada día más la sociedad civil andaluza, más instituciones andaluzas desde el ámbito de la sociedad civil que sirven porque en ese fortalecimiento se fortalece también la propia comunidad política. Pero desde ese reconocimiento quería también hacer una reflexión que por supuesto no va a entrar en el terreno de la historia. Sería una osadía por mi parte hacerlo con esta mesa. Además, yo aprendí de joven, leyendo a Antonio Machado, que el político no debe disfrazarse de científico. El político debe ser político y dejar que los científicos sean los que hagan las aportaciones científicas. Y por lo tanto mi reflexión esta final tiene que ver con la política, pero al hilo de la figura de don Niceto Alcalá Zamora. Hemos oído prácticamente a los tres intervinientes hablar de la idea de don Niceto de la tercera España. Quiere decir que, como ya había dicho Machado y también se ha citado, parece ser que en aquella época había dos Españas. Yo le lanzaría una reflexión. ¿Por qué dos o por qué tres? ¿Por qué no hay más España? ¿Por qué no cada uno de nosotros podemos tener una visión de España? Y podemos querer además llevar adelante nuestra visión de España. ¿Por qué no dejamos España como casa común? ¿Por qué permanentemente utilizamos la idea de España como arma arrojadiza de unos contra otros para tratar de imponer nuestra idea de España a los demás de una manera homogénea en un país que es terriblemente plural en lo político, en lo ideológico y en lo territorial? Respetemos España como casa común con unas reglas de juego tan bien establecidas entre todos, que son la Constitución. Y dentro de esas reglas de juego dejemos que cada cual elija el camino que le lleve a su idea de España, pero sin utilizar esa idea de uno contra otros. Cada vez que hemos utilizado una idea exclusiva de España, de unos contra otros, las consecuencias han sido trágicas para los españoles. Y los que importan son los españoles. Por lo tanto, en este sentido, me gustaría hacer la reflexión que terminaba el biógrafo de don Niceto cuando lo definía como un hombre de centro. Bueno, no sé si aquella época era la más adecuada para el centro. La época de los años 30, no en España, en toda Europa, era una época de una enorme polarización ideológica y política, y en el que la política se veía con excesiva pasión. Pero sí decir que yo sí creo que el pueblo español aprendió mucho de lo que ocurrió en aquel tiempo. Miren, hemos vivido estos últimos 30 años un periodo en paz, en libertad, en progreso económico y social como no habíamos vivido, salvo que me corrija el profesor Fusi, probablemente los dos últimos siglos anteriores de nuestra historia. Y lo hemos hecho porque justamente ha sido la primera vez en que tratamos de hacer una constitución que no fuese de una España sobre otra España, sino es la primera vez que intentamos hacer una constitución en la que cupiesen todas las Españas. Y a partir de ahí, cada cual ha encontrado camino para defender su idea de España. Probablemente don Niceto se encontraría cómodo en esta España y en esta Constitución. Pues permitamos que siga siendo la España de todos desde la Constitución de todos. Nada más y muchas gracias. Bien, pues nos encontramos con el presidente del Parlamento de Andalucía, Javier Torres Vela, que ha presidido hoy también el nuevo libro, lo que ha sido la presentación del nuevo libro de Ángel Alcalá Zamora y la agonía de la República. Sin duda, la figura de don Niceto se recupera cada día más, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que
Mire, en la medida que nos tomamos más distancia del propio tradición, vamos a ir recuperando mejor nuestra historia del siglo XX. Y la vamos a recuperar porque va a ser posible una aproximación menos pasional, con menos contenido político actual. Es decir, analicemos a cada cual según fue. Pero tengo que decir que, como he dicho en mi intervención, que en esta recuperación el pionero fue el Ayuntamiento de Priego, quien inició desde la fundación existente allí con la mejor manera de recuperar a un personaje, que es con la publicación de su obra, de lo que él decía, de lo que él escribía, de lo que él pensaba. Y bueno, yo me alegro mucho de que vayan apareciendo biografías de esta profundidad sobre don Niceto de Alcalá Zamora, y espero que en el futuro sobre otros grandes personajes de la Segunda República, porque a través de esas biografías aprendemos a conocer mejor nuestra propia historia, porque fueron personas que tuvieron en los momentos clave, tuvieron en sus manos las decisiones que marcaron el devenir de España, y conocerlas para aprender de sus errores y no volver a repetirlos, y para aprender de su acierto y tratar de emularlo, creo que es una obligación del presente. Pues muchas gracias, presidente. Nada, a vosotros. Pues, del patronato y del municipio de Priego, claro, pues nuestro alcalde, Tomás Delgado, ya nos lo decía el presidente del Parlamento, gracias al esfuerzo y la labor que está haciendo el patronato Alcalá Zamora en Priego, pues hoy día se puede ver a la luz pues con un libro pues de esta envergadura, ¿no? Sí, yo creo que el patronato tiene mucho que ver en el recorrido que ha tenido la figura y la obra de don Niceto Alcalá Zamora, y también en la recuperación de la historia de lo que fue la Segunda República. Creo que a partir de la creación del patronato en nuestra ciudad, en el pueblo natal de don Niceto, ha habido muchos historiadores y muchas personas que han escrito sobre don Niceto, y creo que la presentación de este libro por parte de don Ángel Alcalá es una prueba más de que la República está interesando, es una parte importante de la historia de España, y la obra de don Niceto Alcalá Zamora también. Y a mí, cada vez que hay un acto de estas características y personajes como don Ángel Alcalá hace una biografía de lo que fue don Niceto y la Segunda República, encuentro más motivos para poner en valor esa Segunda República y para poner en valor el prestigio político y jurídico, como bien se dice en cada una de las conferencias, de un prieguense ilustre que fue don Niceto Alcalá Zamora y Torres, y me enorgullece más todavía el hecho de que Priego haya sido el pionero como pueblo, como tiene que ser, de este inicio del reconocimiento de la labor de un magnífico político y un magnífico también jurista. Tomás, el libro está editado por la Fundación José Manuel Lara, desde la editorial Planeta. También tiene cierto prestigio, ¿no? Por no decir uno de los más importantes que hay. Eso significa que es interesante, ¿no? Hombre, yo creo que es fundamental que una fundación como la de José Manuel Lara se dedique a la publicación de la biografía de don Niceto Alcalá Zamora, por la repercusión que tiene, por la garantía que tiene también el hecho de que esta fundación haya editado este magnífico libro, y por la promoción que va a tener no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que en la sala que hoy nos encontramos, en esta magnífica sala de la Fundación José Manuel Lara, en Sevilla, ha habido una buenísima acogida a este libro, una magnífica representación, y yo creo que el éxito está garantizado. Pues muchas gracias, Tomás. Bien, pues nos encontramos con el autor de esta magnífica obra, don Ángel Alcalá Gálvez, que vamos a hablar para Priego Televisión
Imagino que muy satisfecho por la publicación y sobre todo por la publicación de la Fundación José Manuel. Sí, esto ha sido una generosidad impresionante de la Fundación y además tengo que agradecer no solamente el hecho de que lo hayan publicado, lo cual ya es una gran obra con el tocho del libro que ha salido, sino que su revestimiento, la forma de presentarlo es tan bella que realmente es muy atractivo el libro y estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido también a Priego, a su alcalde, a lo que están haciendo por este gran hombre que es el hijo más brillante de la ciudad y a la difusión de la obra de don Niceto. Espero que todos unidos, lo que hace Priego, lo que este libro puede significar para el esclarecimiento y el enaltecimiento de esa figura, la saque del olvido definitivamente y la gente aprende a lo que fue este hombre. ¿Conoce usted los diversos, el segundo congreso que se ha celebrado recientemente? No, sé que se ha celebrado, pero no he podido asistir porque estaba terminando de corregir las pruebas, etcétera, etcétera. No conozco Priego siquiera. Pues eso es un pecado. Es un pecado, mortal. Tendrá que verlo pronto. Tendré que ir pronto. En el próximo congreso con allí tengo un gran amigo que es Paco Durán Alcalá, el cual me ha servido cualquier tipo de información, de libros, de manuscritos, de fotos. Él ha proporcionado las fotos que salen aquí. Así que el agradecimiento no es solamente a Priego, a su alcalde, a la Fundación, al patronato, sino personalmente también a ese gran amigo que es Paco Durán. Por último, en 680 páginas creo que son, 860, no la vamos a decir, ya lo ha dicho también en su presentación, se divide en 3 partes, sí. No la vamos a explicar que nos diga, pero algo que le diga pues a todos los seguidores, a los que están interesados en la historia de Alcalá Zamora y a los prieguenses para que compren este libro. Bueno, lo que hay que decir sobre él, el libro desde luego es un esfuerzo por resumir no solamente su biografía, sino la historia de España desde el año aproximadamente 1902 o un poco antes, hasta que él sale de España antes de la Guerra Civil, como todos sabemos, en la cual no tuvo absolutamente nada que contar contra lo que muchos han dicho. Y lo que yo aspiro a hacer es sacar de las, como decía ahora, de las cenizas del olvido a don Niceto y ojalá lograr que sus ideas se impongan en la vida de hoy, en la España de hoy, para lograr esa convivencia que todos necesitamos. Una España una, pero una España múltiple a su vez, una España reformada y reformista, conservadora en el sentido de que las revoluciones nunca producen nada estable, pero sí las evoluciones, los cambios, adaptarse al futuro y preverlo. Él decía una frase varias veces en sus escritos: gobernar es prever, el gran gobernante es el que prevé por dónde van a ir los vientos de la historia y se pone dentro de ellos, ¿verdad? De los vientos buenos, porque también hay vientos malos, ¿eh? Y sobre todo el prever los obstáculos a la gran obra que un político tiene que realizar. Yo creo que este es el gran mensaje de don Niceto y Priego es ahora el portaestandarte de este mensaje. Pues muchas gracias, enhorabuena. A ustedes, enhorabuena a Priego. Gracias. Bueno. No sé detalles de las cosas.